Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase de medidas de tendencia central, posición y dispersión. Mi nombre es Jonathan Rincón y vamos a hacer una actividad introductoria de estadística con el uso de Excel. Para esto tendremos el siguiente ejemplo. Para los siguientes datos de las edades de los estudiantes de un curso, determinar la media y mediana. Vamos a empezar por las medidas de tendencia central y para eso nos vamos a ubicar en nuestra tabla de datos. En esta tabla de datos tenemos unos intervalos que en este caso van a ser nuestras edades, que son otorgadas por el ejercicio. Ya están debidamente agrupadas y tenemos la frecuencia de cada intervalo en la columna siguiente. Cabe resaltar que en nuestros intervalos aparece un límite inferior y un límite superior. El límite superior pasa al siguiente intervalo como el límite inferior y así sucesivamente, para obtener un total de 5 intervalos. En estos intervalos nos van a permitir calcular no solamente los datos de la media, sino una parte importante que será utilizada en el cálculo de la mediana. Bueno, nuestra columna siguiente nos habla de la frecuencia acumulada. La columna anterior era la frecuencia absoluta. En esta frecuencia acumulada la podemos ver representada en nuestra fórmula de mediana. Bueno, para calcular la frecuencia acumulada, vamos a colocar el número correspondiente a la celda anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es acumular esos números de tal manera que se están sumando todos. Entonces, lo que vamos a hacer es igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la casilla más y nos dirigimos a la casilla siguiente. Cerramos paréntesis y damos enter. Como podemos observar, 9 más 4, 13. Ahora lo que hacemos es arrastrar y ya tenemos el cálculo total de nuestra frecuencia acumulada. Nos vamos a dirigir a la celda de total de frecuencia absoluta. Bueno, vamos a calcular la suma de nuestros datos. Vamos a saber cuántos datos tenemos. Hay una fórmula muy sencilla que es igual suma y seleccionamos las celdas que queremos o simplemente seleccionamos este botón de autosuma y él nos va a seleccionar todas las casillas que están disponibles en esa columna con números. Damos enter y podemos observar que nuestra frecuencia absoluta es igual al último dato de nuestra frecuencia acumulada. Podemos verificar de esta manera que quedó correctamente. Nuestra columna que dice X sub i nos va a representar lo que es la marca de clase. En la marca de clase lo que tenemos que hacer es promediar. Promediar que nuestros intervalos y de esta manera vamos a hacerlo así. Igual vamos a escribir la palabra promedio o si la vemos inmediatamente hacemos doble clic y seleccionamos nuestros datos. Entonces vamos a hacer primero un análisis de que necesitamos dos números, pero no los tenemos en este momento. Entonces, ¿qué haremos?
vamos a crear nuestras frecuencias aparte. Vamos a tomar nuestros intervalos aparte, perdón. Vamos a tomar el número 13, el número 15. Como podemos observar, tenemos un aumento de 2 unidades. Entonces, lo que haremos para terminar más rápido será igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la casilla de arriba del número 13, vamos a sumarle 2 en este caso, que es la amplitud, damos enter y ahora volvemos a la casilla, arrastramos y podemos observar que ya tenemos nuestro límite superior. Ahora arrastramos hacia abajo y tenemos todos nuestros intervalos. Regresamos nuevamente a nuestra marca de clase y hacemos igual, abrimos paréntesis, perdón, escribimos la palabra promedio, doble clic y seleccionamos los números a promediar. En este caso vamos a arrastrar por las dos casillas, damos enter y ya tenemos que el promedio es 14 para este caso, que es la suma entre estos dos números dividido entre 2. Ahora simplemente arrastramos hacia abajo y tenemos promediado todos nuestros intervalos. Ahora lo que hacemos es la parte de la sumatoria, que es lo que necesitamos para nuestra primera consulta, nuestro primer cálculo, que va a ser la media. En este caso es muy fácil, abrimos paréntesis, igual abrimos paréntesis y seleccionamos los datos a multiplicar, perdón, que será el dato de la frecuencia absoluta por el dato de la marca de clase. Cerramos siempre los paréntesis, damos enter, volvemos a la casilla y arrastramos hasta abajo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro dato. Ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria con el botón de autosuma, damos enter y ya tenemos los dos datos necesarios para calcular la media. La media nos dice que es la sumatoria de, pues, lo que tenemos acá, la marca de clase, por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos, que ya lo tenemos también. Entonces, vamos a hacer el reemplazo, que será igual, abrimos un paréntesis y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro total dividido en el otro dato, cerramos y damos enter. Tenemos que la media equivale a 16,8. En este caso tenemos que la edad promedio es 17 años. ¿Por qué 17 años? Porque tenemos números enteros debido a que la edad es una unidad que se mide en números enteros. No podemos decir 16,8 años, sino en este caso 17 años. Lo haremos a partir de un número que esté después del coma 5. ¿Listo? Ahora vamos a calcular lo que es la mediana. Para esto ya tenemos nuestra frecuencia acumulada, que la vemos acá, es un f sub i menos 1, lo que quiere decir que si yo tengo un f sub i, digamos un f sub 2, sería
este sería mi f sub 1, f sub 2, hasta un f sub i, si continuara sucesivamente. O sea, que si yo tomo como f sub 2, en este caso f sub 3, el 16, mi f i sub i menos 1 sería la casilla que está en la parte de arriba, la anterior. Entonces, lo mismo va a ocurrir para este límite inferior que podemos observar que yo hablé que era el límite inferior de nuestros intervalos. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el límite inferior de nuestros datos? Pues la mediana nos habla de un valor precisamente que está en el medio de todos nuestros datos. Por eso vamos a hacer aparte el cálculo de todos nuestros daticos. En este caso va a ser el f sub i menos 1. Y por último, esta a, que es la que nos representa la amplitud. Hablamos de la amplitud al inicio, que era de 2. Ese dato ya lo conocemos. Este dato también lo conocemos, que tenemos el número total de datos, pero en este caso dividido entre 2. Entonces, igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el número total de datos y lo dividimos entre 2. Cerramos paréntesis y tenemos que es el 10. Bien, con este 10, ¿qué vamos a hacer? Con este 10 lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en el intervalo, ¿sí?, que contenga a ese 10. ¿Cómo lo contiene? Pues en este dato ya vemos que tenemos el número 10 dentro de nuestros datos. El anterior no nos sirve porque hasta ahora tomamos solamente 4. En este ya tomamos 10 datos. De hecho tomamos un poco más, que son 13 datos. Lo importante es cubrir esa cantidad de datos que acabamos de encontrar. Nos dirigimos al intervalo que corresponde. Lo voy a colocar con otro color para que podamos tenerlo presente. Entonces, nos habla que el límite inferior de ese intervalo es el 15, ¿verdad? Entonces, nuestro límite inferior va a ser el 15. Ahora, tenemos que el siguiente dato va a ser nuestra frecuencia acumulada, ¿sí?, anterior a la del dato encontrado. En este caso es 4. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula y tenemos igual nuestro límite inferior, que es 15, ¿verdad? Más, abrimos 3 paréntesis para colocar nuestro número total de datos sobre 2 menos nuestro f sub i menos 1. Cerramos paréntesis. Ahora, todo eso lo dividimos en nuestra frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, perdón, que en este caso será el 9, que corresponde a nuestro intervalo. Cerramos y por último multiplicamos por nuestra amplitud, que en este caso es 2. Muy bien, damos enter. Vaya, me quedó algo mal.
faltó cerrar un paréntesis. Bueno, ya lo tomó. En este caso, tenemos que aproximadamente el 50% de las personas tienen 16 años o menos y el otro 50% de las personas tienen 16 años o más. En este caso no lo promediamos no lo aproximamos al número entero siguiente porque no está después de un decimal mayor a 5. ¿Listo? Bueno, hasta acá terminamos el análisis de las medidas de tendencia central de media y mediana. Recuerden cuando coloquen las fórmulas, completar todos los paréntesis para que las fórmulas coincidan.